No sé a usted, pero realmente me da muchísimo gusto que cada domingo podamos tener visitas en la iglesia, ¿no? Tú ya no eres visita, Pita, tú ya eres de aquí. Ah, gracias. Es algo que el Señor trae a nuestra iglesia como bendición, ¿verdad? Y aunque Magali ya ha venido otras veces, pero sigue siendo bienvenida, Magali. Nos da mucho gusto verte. Mitzi, las nenas, ¿verdad? Regina, Romina, todas las nuevas visitas, bienvenidas. Consuelo, ya pensé que ya se había ido, pero ya vi que no, sí regresó. Entonces, gracias a Dios también por nuestra hermana Eva, ¿verdad? Quien nos acompaña ya, bien, va invicta, ¿no? Qué bueno. Va invicta, qué bueno que nos está visitando de continuo. Mi hermano Fausto, Caleb, Anita, bienvenidos también. Marta, que hoy viene importada desde Guadalajara, ¿verdad? ¿Tú de dónde vienes, Marta? Ah, ¿estás en Ciudad de México? ¿Y por qué no habías venido entonces? Ah, bueno, pero no vienes cada domingo, ya ves. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por un domingo más que nos permite reunirnos alrededor de la palabra de Dios para estudiarla, ¿verdad? Yo sé que les encantan los experimentos químicos que hace Paul, pero no traigo ninguno preparado, ¿no? Yo cuando vi que sacó la tablita dije, ahorita se va a poner a tirarle ahí los hachazos o los cuchillos. Pero bueno, hoy no vamos a tener ningún experimento en particular, ¿no? Este mes vamos a ver una nueva serie, hermanos. Como pudieron ver, hoy vamos a hablar acerca de la salud, ¿no? Pero antes de eso quisiera hablarles acerca del tema de esta serie, ¿no? El versículo clave de la serie completa, que van a ser 4 predicaciones, es Romanos 12:1. Yo sé que muchos lo conocemos de memoria o hemos estado reflexionando varias veces en este pasaje en diferentes estudios, donde el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Roma y les dice a los hermanos, dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A esta serie le pusimos consagrando mis recursos, ¿no? Y pues para empezar, pues quisiera que desglosáramos este pasaje, ¿no? Porque es bonito pensar en presentarnos como un sacrificio vivo delante de Dios, pero al igual que cuando cantamos los himnos, muchas veces no tomamos el sentido de las cosas que decimos, ¿no? O cantamos por cantar, o leemos por leer, como un compromiso que como cristianos tenemos. Pero la invitación que nos hacen los apóstoles, la invitación que nos hace el Señor Jesús, la invitación que nos hace David, los proverbios, Moisés, Josué, es que meditemos en la palabra de Dios. No solamente leerla, sino meditarla. ¿Y qué es meditarla? Bueno, ya habíamos dicho en algún momento, ¿verdad? Que es como esa práctica que tienen los animales que se conocen como rumiantes, ¿verdad? Que es estar rumiando la palabra de Dios. Estar meditando, así sea un pasaje. Tan solo este pasaje, ¿no? Tan solo este pasaje. Presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que en términos más simples, pues sería el resultado lógico, el resultado recíproco, el resultado conducente, ¿verdad? El resultante, concluyente, de estar conscientes
de las misericordias de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Cuando habla aquí de racional, no se refiere a razonamiento. Habla de esto como un resultado lógico de todo lo que recibimos de parte de Dios. Lo que nos corresponde es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque usted muerto ya no le sirve de nada a nadie, hermano. Así de simple, ¿no? ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque muertos ya no podemos hacer nada, ¿no? Ni por nosotros, ni por nadie, ni por la obra de Dios. Entonces, por eso vamos a hablar de eso, de consagrar nuestros recursos, ¿no? ¿Por qué un sacrificio santo? Hemos hablado acerca de la santidad como esa ausencia de maldad. ¿Y quién es santo? Cantábamos, ¿verdad? Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Qué hermoso cantarle eso a Dios, ¿no? Reconocer lo que Él es. Entonces, consagrar no es nada sino darle precisamente esa calidad de sagrado a algo, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. Nosotros contamos con diferentes recursos que deberíamos consagrar a Dios, deberíamos entregárselos, deberíamos ponerlos bajo su cuidado y administración, ¿ok? Entonces, de eso se trata lo que vamos a estar viendo. Ahora decíamos, un sacrificio agradable a Dios. Dice en Efesios 5, del 8 al 10, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cuántas veces traemos al altar, hermanos, sacrificio que no le agrada a Dios? Yo me he encontrado hermanos que de repente me dicen, no, pastor, voy a ayunar de Netflix toda la semana, ¿no? Y así de, pues suena raro, ¿no? Ayunar de Netflix, está extraño, eso no es el ayuno, ¿no? O ahora me voy a sacrificar y me voy a venir de rodillas ahí desde San Andrés hasta aquí, hasta Siervo Fiel, pastor, ¿no? ¿Cómo podemos saber qué es agradable a Dios, no? Nosotros pensamos, suponemos, ¿verdad?, que hacemos cosas que le agradan a Dios, pero normalmente son cosas que nos agradan a nosotros, o que creemos que con flagelarnos o hacer sacrificios estamos agradando a Dios. Y eso no dice la Biblia, hermanos, eso no dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Biblia, no? Que debemos buscar agradar a Dios, pero de la forma que a Él le agrada. Nosotros decimos, es que nosotros amamos a Dios. Pero la Biblia dice que, ¿cómo demostramos nosotros nuestro amor a Dios, no? Pero si no conoces tu Biblia, si no oras bíblicamente de manera adecuada, ¿verdad?, ¿cómo vas a conocer a Dios? ¿Cómo vas a saber qué le gusta? ¿Cómo vas a saber qué le agrada? ¿Sí? ¿Sabes que Dios prefiere la obediencia que los sacrificios? Eso es lo que dice la Biblia. Dice en el primer libro de Samuel 15, 22 y 23, Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Se acuerdan cuando vimos la obstinación? Cuando hablamos de la obediencia, ¿verdad? Lo contrario es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Para los que se acuerdan de este pasaje, voy a hacer el spoiler, ¿verdad? Pronto vamos a hablar de él en una serie de predicaciones. Está hablando del rey Saúl. Está hablando del rey Saúl, ¿no? ¿Cómo le gusta a Dios que nosotros le amemos entonces? Pues obedeciéndole. ¿Quién repitió estas palabras? Jesús. Nos dijo, ¿verdad? ¿Me amas? Obedece mis mandamientos. No hay vuelta de hoja, hermanos. Usted puede traerle chocolates, flores, sacrificios, vacas rojas, verdes, amarillas, del color que usted quiera, y eso no le agrada a Dios.
Él quiere que usted obedezca sus mandamientos, ¿no? Y Jesús lo resumió en dos, ¿verdad? En amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí resumió Jesús los mandamientos. Entonces, presentar el sacrificio vivo de nuestros cuerpos a Dios implica nuestro ser, pero también implica nuestros recursos, hermanos. Hay una frase célebre de los pobres, ¿no? Cuando decimos, no, es que yo soy de escasos recursos, ¿no? Pues ya, hermano, usted habla de los pobres porque usted trae un carro último modelo y trae un saco de 835 pesos y pues sí, ¿no? No, hermanos, de verdad, ¿quién conoce la historia del pastor, no? ¿De dónde viene el pastor? Y si vamos a hablar de pobre a pobre, vamos a platicar un día y vamos a encontrar lo que realmente es ser pobre, ¿no? ¿Sale? Pero no nos conocemos. Entonces yo entiendo la pobreza, entiendo la modestia, ¿sí? Entiendo lo que es tener apenas para lo básico, ¿verdad? Que es alimentarnos, ¿no? Ahora que viene el 10 de mayo, ¿no? Bueno, más atrás, ¿no? Ahora que pasó el 28 de marzo y que recuerdo la muerte de mi mamá, ¿no? Ahora veo que mi esposa compra medio kilo de jamón, ¿no? Para la semana o para la quincena, que compra un paquete de salchichas de medio kilo. Y yo me acuerdo que yo iba a la tienda a comprar 100 gramos de jamón para que mi mamá nos pudiera poner un sándwich a cada uno de los hijos que iban a la escuela, ¿no? Y entonces, digo, mi madre realmente hacía rendir los recursos, ¿no? Entonces, un día platicaremos, ¿verdad? Un día platicaremos. Pero hablamos de recursos tangibles y recursos intangibles, ¿sí? Usted cuenta con recursos. Usted no puede escudarse atrás de ese sentimiento de pobreza que el mundo concibe, ¿no? Es que no tengo dinero, entonces soy pobre, ¿no? Es que no tengo casa propia, entonces soy pobre. Pero yo los veo aquí y digo, pues todos traen cara de que comieron esta semana, ¿no? De que tuvieron un techo bajo el cual dormir. Que hoy abrieron su ropero o su guacal de donde sacan su ropa y tuvieron que ponerse, ¿no? Entonces, creo que hay gente que tiene menos que nosotros y que realmente pueden hablar de mayor pobreza o menores recursos, ¿no? Porque también no es el que más tiene o el que menos tiene, sino con quién te estás comparando, ¿no? Entonces, contamos con diferentes recursos y son recursos de nuestra propiedad. ¿Por qué? Porque son de nuestra propia injerencia. O sea, nosotros los administramos, ¿no? Pero hay algunos que no dependen tanto de nosotros y esos son algunos intangibles, ¿no? Vamos a hablar de 4 tipos de recursos que están definitivamente bajo nuestra injerencia, ¿no? Que son la salud, que son el tiempo, que son el dinero o los recursos materiales. Y vamos a hablar acerca de la fe también. Son 4 recursos de los que nosotros disponemos en nuestra vida, ¿sí? A través de ellos existimos, a través de ellos nos desarrollamos, nos desenvolvemos en los diferentes ámbitos de nuestra existencia. Pero ¿cómo los administramos? ¿Para qué los usamos? Si usted se considera un hijo de Dios, si usted se considera un cristiano, un seguidor de Cristo, usted debe entender que hemos sido creados para la gloria de Dios. Y eso lo hemos hablado mucho aquí, ¿verdad? En el momento que tú entiendas para qué fuiste creado por Dios, vas a entender que todas las cosas que haces, que todo lo que dices, ¿sí?, debe estar alineado a la voluntad de Dios para darle gloria. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Bueno, ayer hablaba con algunos hermanos, ¿no? Y decíamos, bueno, si es que, ¿cómo le damos gloria a Dios? Pues de la forma en la que Él quiere que le demos gloria, ¿no? Él quiere verse grande, Él quiere verse majestuoso, grandioso. Y en Juan 15 nosotros encontramos que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, para que ustedes le den gloria a Dios, ustedes tienen que llevar fruto, fruto abundante, pero fruto que permanezca. Y no está hablando de uvas, ni de aguacates, ni de plátanos. Está hablando de almas salvas, de personas que conozcan el Evangelio y que vivan igual para Cristo, ¿sí? El primer recurso que vamos a abordar
es la salud. ¿Cómo puede la salud ser un recurso? Bueno, sí, es un recurso. ¿Y cómo la estás utilizando? ¿No? ¿Cómo la estás utilizando? ¿A dónde vas con tu salud? ¿No? Es un recurso del cual tú dispones. Pero, ¿sabes? Es algo que nosotros no consagramos a Dios. Es algo que no dedicamos a Dios. Y muchas veces ni siquiera lo agradecemos a Dios, ¿no? ¿Cómo va ese dicho secular que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? ¿No? Entonces, así es la salud. Como siempre está allí, pues, no le hacemos caso, ¿no? Porque siempre está allí, ¿no? Es como cuando, no sé, las esposas, ¿verdad? Saben que el esposo provee y que siempre hay algo en la despensa, en el refrigerador. Llegan, abren y hay leche, hay huevo, hay, ¿no? ¿Y cómo llegó ahí? Por arte de magia, ¿no? No, pues, mi abuelita cuando dábamos gracias por los alimentos decía, gracias a Dios, al que trabaja y a la que cocina. Era su dicho de mi abuelita, ¿no? Entonces, gracias a Dios y al que trabaja, ¿no? Y también a la que cocina. Entonces, todos tenemos una participación allí, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy acerca de la salud como un recurso que tú tienes que consagrar a Dios. Es un recurso que tú tienes que agradecer a Dios, un recurso que tú tienes que valorar delante de Dios, ¿no? Vamos a poner este tiempo en oración delante de Dios, ¿sí? Padre Celestial, solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres digno, de verdad. Creemos que eres maravilloso, que eres hermoso, Señor. Y te damos gloria por eso, Padre. Gracias, Señor, porque no merecíamos que voltearas a vernos y tú volteaste y nos redimiste. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote que sea de bendición a todos y cada uno, Señor. Que sea tu palabra la que sea hablada y no la opinión de tus siervos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Organización Panamericana de la Salud que una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social. Es lo que dice esta organización. Y también dice que la salud es un concepto dinámico, o sea, es algo que tiene que cambiar con el tiempo, pero que habitualmente se aborda desde la visión de pérdida, esto es, enfermedades o factores de riesgo. Y sí es cierto, ¿no? Algo que hablábamos cuando tuvimos el taller acerca de los dones espirituales, hacíamos la observación, ¿no? Que muchas veces las personas que poseen un don espiritual es más fácil que lo identifiquemos por las cosas negativas del don que por el ejercimiento del don en sí mismo, ¿no? Y sin aludir a nadie, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablábamos acerca del don de servicio, ¿no? Sí está el hermano servicial que hace todo, que pone la laptop, que mueve el Zoom, que prende los ventiladores, que te limpia la silla, ¿no? Pero a la hora del culto, lo ves que baja de la escalera, ¿no? ¿Dónde andas? No, es que fui a sacar unas copias que van a ocupar al rato en el estudio. Ah, ok, ya siéntate, ¿no? Y se vuelve a levantar en el culto, ¿no? Y va a la cocina. No, es que puse a calentar ya los frijoles al rato para el convivio. Oigan, ¿y por qué ya se acabó el fabuloso? No, pues es que el hermano del don de servicio se puso a trapear todo otra vez porque encontró unas huellas ahí de un hermano, ¿no? Y total que no se sienta, ¿no? Y voy y la autoridad va y le dice, oye, es que siéntate porque quiero que estés recibiendo el estudio. No, pastor, es que alguien tiene que hacerlo, los demás no lo hacen. Entonces al hermano con el don de servicio le cuesta someterse a la autoridad, ¿no? Entonces lo identifica uno más por eso, ¿no? Que por lo que hace realmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la salud? Nos percatamos de que existe el día que la perdemos, ¿no? O el día que la salud disminuye. Ahora es un recurso, ¿no? Del cual podemos tener un 100%, ¿no? No sé si sabían, ¿verdad? Pero hoy cumple 6 meses mi Cerecita, ¿no? Y va con el pediatra y le dice, no, pues está más sana que nada, ¿no? Es un bebé, ¿no? Muy sano, gracias a Dios. Entonces ya está al 100, ¿no? Y de ahí sí le vamos avanzando, encontramos a lo mejor a un Josué, ¿no? No, Josué ya le duele la muela, Josué le dio gripa, le dio diarrea por comer demasiados chicharrones, y entonces la salud empieza, ¿no?
Y luego resulta que nos dio COVID, ¿no? Pasamos, ¿cuánto tiempo encerrados por la pandemia, no? Y hasta ese momento, pues la salud a lo mejor no nos había importado tanto, ¿no? Pero se agotaron los cubrebocas, se acabó el alcohol gel. ¿Cuántas cosas se agotaron? Las camas en los hospitales, ¿no? Y la salud, ¿no? Bajando, va bajando, va bajando. Muchas veces es proporcional a la edad, pero muchas veces no. Y tenemos a nuestra pequeña Eli, que le acaban de operar del apéndice, ¿no? Y es, oye, pero tiene, ¿cuántos? 6 años, ¿no? 5, 4, bueno, no sé. Tú dices, ¿cómo, no? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué una chiquita que te ama, que te sigue, que te adora, ¿no? Ya la operaron del apéndice. Bueno, ese es el tema de la salud. No la vemos hasta que hay un cambio, hasta que la perdemos, hasta que se deteriora, cuando se debilita, ¿no? Entonces, yo le agregaría a lo que menciona esta organización, que dice que es un recurso para el progreso personal, económico y social, yo también diría que es un recurso que nos ayuda hasta a nuestro progreso espiritual. ¿Sí? Y con la segunda, pues coincido, ¿no? Porque cuando hablamos de salud, pues mayormente nos enfocamos en la pérdida de la salud o en el deterioro de la misma. Pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿realmente la valoramos como ese recurso fundamental para nuestro diario vivir y para el desarrollo de nuestro progreso en todas esas áreas? ¿Realmente la valoramos de esa forma? Bueno, la salud es un tema muy mencionado en la Biblia, ¿no? Muy, muy mencionado en la Biblia. Y concentra mucha de la preocupación del ser humano. ¿Por qué? Bueno, pues porque de ella pues depende el principal recurso del ser humano, que es el ser, ¿no? La vida como tal. Entonces, si la salud se empieza a deteriorar, pues vamos restándole puntos, ¿no? Hay quien dice, ¿no? Que si te fumas un cigarro, ¿cuántos minutos te redujiste de vida? ¿1? ¿5? 5, ok, 5. Ok, sabía que iba a descubrir a los fumadores, ¿no? Bueno, entonces, y hay prácticas así, ¿no? Que también si te tomas una coca a la semana, pues también vas reduciendo tu porcentaje de salud o de vida que vas a tener, ¿no? Entonces, para analizar la salud, pues no podemos dejar de hablar de la enfermedad. Forzosamente tenemos que hablar de la enfermedad, porque no identificas la salud hasta que hablamos de la enfermedad o hablamos de situaciones que la ponen en riesgo o que ponen en riesgo tu vida. ¿Sí? ¿Por qué hablar de la enfermedad? Bueno, dirían los conocedores de los cómics, ¿no? Porque es la kriptonita del ser humano, ¿no? Es la kriptonita de la salud. Y van a decir los más nuevos, ¿no? O los que no leen cómics, ¿no? ¿Y qué es la kriptonita? Bueno, pues es la debilidad de Superman, ¿no? Entonces, para que no digan que voy a hablar de los cómics como algunos que hablan de Goku y de quién sabe tantas cosas, ¿no? Vamos a hablar de un caso que está en nuestras Biblias. Porque en la Biblia hay tantos ejemplos, tantos buenos ejemplos, tantos malos ejemplos, que hermanos, de verdad, uno no tendría que acudir a otras fuentes para poder traer un ejemplo a la vida real, ¿no? Entonces, quiero que se ubiquen, por favor, en Juan 11. Y acompáñenme a leerlo, es un pasaje cortito y nos va a poner en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Habla acerca de la muerte de Lázaro, ya se van dando una idea, ¿no? Dice la Escritura: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día,
no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pregunta que seguramente también nos hacemos nosotros, ¿no? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entre paréntesis, no sé si podrían apagar el monitor. No sé si está prendido, pero... ¿ya? Ok, gracias. Si es que me mueve las letras. Un día, el amigo del Señor, Lázaro, ¿verdad?, se enfermó. Lázaro se enfermó. Y por lo que leemos, entendemos el sentir de muchos de los que estaban allí. Pero si era su amigo, ¿por qué no vino antes, no? Con una palabra que él hubiera dicho, lo hubiera sanado. E incluso vía remota, como había hecho el Señor con otros tantos, ¿no? Que llegaban a él y le decían, como el centurión, ¿no? Di la palabra y mi criado va a sanar. Y decía: bueno, ve y que como has creído te sea hecho. Y las personas eran sanadas en ese momento. Pero ¿y este que era su amigo, no? Y nos encontramos aquí en el versículo más chiquito de la Biblia, ¿no? Jesús lloró. Es ese, ¿no? Jesús lloró y todos decían: vean cómo le amaba, ¿no? Y si le amaba tanto, ¿por qué no acudió cuando las hermanas le mandaron ese mensaje? ¿Por qué no acudió? Pero lo que sí hicieron las hermanas, ¿verdad?, fue reportarlo de inmediato. En cuanto él cayó enfermo de muerte, pues dijeron: vamos a avisarle al Señor, ¿no? Porque ellas pensaban: oye, pues yo derramé perfume en sus pies y lo enjugué con mis cabellos y
pues siempre nos ha apreciado el Señor, ¿no? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene y sana a Lázaro? ¿No? Y no lo hizo. No lo hizo. No. Ellas creían eso, que si el Señor hubiera estado allí, ambas lo dijeron en algún momento, ¿no? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿No? Entonces, sufrieron esta parte, ¿no? El mensaje que ellas enviaron fue este, ¿no? He aquí, el que amas está enfermo. O sea, más todavía, ¿no? El que amas, pues no dices que lo amas, ¿no? Es decir, he aquí es una expresión de sorpresa, ¿no? He aquí a Leti otra vez con nosotros. He aquí a, no sé, a alguien más. Es una expresión de sorpresa. He aquí, el que amas está enfermo. Su salud se redujo, ¿no? Pero se redujo tanto que estaba cerca de la muerte, ¿no? Entonces igual y tendríamos que inventar algo así como un saludómetro, ¿no? Para determinar qué tanta salud tenemos todos, ¿no? Y entonces decir, bueno, tengo salud, ¿no? Últimamente, no sé por qué, ¿verdad? Pero mucha gente me pregunta, ¿cómo estás? ¿No? Digo, pues estoy bien. No me duele nada. No estoy en un hospital, postrado en una cama. Pues no que no oyes si estás mareado todo el tiempo. Ah, pero estoy bien. Pero todos queremos el 100%. Y no solamente lo queremos, lo exigimos, lo demandamos, lo declaramos en el poderosísimo nombre de quien usted quiera. ¿No? Y no estamos contentos. No estamos contentos. 3 cosas importantes que notar en este evento, ¿no? Lo primero es que se menciona un hecho. ¿Cuál es el hecho? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y entonces usted se podría poner en la posición de Lázaro, ¿no? O de las hermanas de Lázaro. Y decir, Señor, este que amas, mi hijo, mi abuelita, mi mamá, mi tío, mi primo, está enfermo. Y el Señor no contesta, y el Señor no contesta. Y es como mis WhatsApp que luego no los ven, ¿no? No contestan, ¿no? Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Todos esperaban que el Señor llegara corriendo a sanarlo, pero no lo hizo, ¿no? Y seguramente ustedes también se preguntan, bueno, si amo a Dios, ¿por qué estoy enfermo? O la clásica, ¿no? ¿Por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? ¿No? ¿No es una clásica? Sí, ¿no? Sí, a algunos les da risa porque dicen, sí, pues sí, ¿no? Yo mismo lo he dicho, ¿no? Sí. ¿Por qué les pasan cosas malas, ¿no? O decimos, si soy parte del cuerpo de Cristo, ¿por qué mi enfermedad tan dolorosa se ha prolongado tanto, Señor? Ya háblame, ya dime, ¿no? Y entonces pienso en Job, ¿no? Por lo menos 14 veces le preguntó al Señor, ¿por qué? ¿Y qué le respondió el Señor? Lo mismo que me respondió a mí, ¿no? Cuando le dije, Señor, ¿qué tanto alcohol puedo tomar, Señor? Poquito, medianito. Y no me contestó nada. Entonces entendí que nada, ¿no? ¿Y qué le contestó a Job? No le contestó, ¿verdad? Después tuvo ahí su conversación con él, pero no hubo una respuesta a por qué, ¿no? Podríamos estar tan sorprendidos como las hermanas de Lázaro, ¿no? Pero la realidad es que no tiene nada de extraño, hermanos. No tiene nada de extraño enfermarse. Es algo esperado. Este cuerpo es una pieza de carne, de huesos, de agua, de sangre, cosas que se van deteriorando con el tiempo. La Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre viviremos 70 años y 80 años los más robustos, ¿no? Quisiéramos estar en esos, ¿verdad?, entre esos, los más robustos. No es el que tiene más panza el más robusto, ¿eh? Entonces, no necesariamente, ¿no? Pero no es de extrañarnos, hermanos, no es de asombrarnos que estemos enfermos, ¿no? No debe asombrarnos, ¿por qué? Porque por más que nosotros somos seres amados por Dios, somos solo hombres,
Somos hombres, somos criaturas hechas por Dios. No debe asombrarnos, ¿verdad?, que ese hombre que es amado por Cristo o por el Señor esté enfermo. Dígame usted, ¿en dónde encuentra en la Biblia, ¿verdad?, que el amor del Señor Jesús hacia nosotros nos exente de las enfermedades o nos exente de morir? ¿No? ¿Dónde lo encuentra? En ningún lado. En ningún lado. No hay una garantía de ello. Al contrario, el apóstol Pablo menciona en 2 Corintios 5:4, la primera parte, dice, porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, este cuerpo, ¿verdad?, dice, gemimos con angustia. ¿Gemimos por qué? Por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que dice la Escritura, mi hermano, incluso aquellos que somos los amados del Señor, ¿qué cree? Somos más propensos a la enfermedad. Somos más propensos a estar enfermos. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia es que nos encontramos bajo una disciplina muy singular, muy particular. Y es lo que dice en Hebreos 12:6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias, Señor. ¿Qué le parece? Disciplina. Imagínese usted, ¿no? Si Job, si David, si Ezequías, si el mismo Pablo sufrieron enfermedad, incluso Pablo, una enfermedad que el Señor decidió no sanarlo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Verdad? Digo yo, humilde servidor público, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué reclamamos? ¿No? ¿Qué reclamamos al Señor? ¿Por qué deberíamos asombrarnos? ¿Porque tenemos mala salud? ¿O porque nuestra salud ha disminuido? Somos inconformes, somos malagradecidos. Somos malagradecidos. Algo más para considerar, ¿verdad?, es que a menudo de estas pruebas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida, que son temas de salud, ¿verdad?, traen normalmente grandes beneficios a nuestra vida. En el caso particular de Lázaro, pues no sabemos cómo cambió la vida de Lázaro después de esto, ¿no? Imagínense, se murió y resucitó. Yo quiero suponer que algo pasó en la vida de Lázaro, ¿no? Que después de esto se volvió el predicador más acérrimo ahí de Betania, ¿no? Algo debió pasar con Lázaro. A lo mejor se hizo pastor de una iglesia, no sé. Algo pasó con Lázaro seguramente. No nos dice la palabra qué sucedió con él, ¿no? Pero lo que sí sabemos, cuando el Señor les dice a sus discípulos que vayan allá, dice, para que ustedes vean y su fe sea fortalecida. Entonces, ¿a quién les sirvió? A los discípulos. ¿A quién más les sirvió? A los judíos metiches que estaban ahí, ¿no? Ay, ve cómo le amaba. Ay, no, ya lo resucitó. Ay, ¿por qué poder lo resucitará, no? Ya saben, ¿no? En el chisme los escribas, los judíos, ¿no? Entonces, sabemos que este evento le fue de bendición a otros. Y aún al día de hoy, a través de este mensaje, nosotros estamos siendo bendecidos por la muerte y resurrección de Lázaro. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque vemos el poder de Dios actuando. Dios resucita al que quiere resucitar. Dios sana al que quiere sanar. Es Dios. Y Él tiene un propósito para cada una de las cosas que suceden. Quiero leerles una frase que tomé del hermano Carlos Spurgeon, ¿no?, que dice así. Dice, existen frutos en el huerto de Dios que nunca maduran hasta que son magullados. No se dice mayugado, ese es el coloquios mexicanos, ¿no? Es magullado, ¿no? Entonces, a veces el Señor tiene que tratar con nosotros de esa forma. ¿Para qué? Para que reaccionemos, ¿no? Me quería sangolotear más, pero me mareo. Entonces, necesitamos, algunos de nosotros, ser quebrantados. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes salud, cuando tú eres de los fuertes, cuando tú eres de los que nunca se enferma, normalmente esa entereza saludable, ¿no?, está acompañada de orgullo, está acompañada de soberbia, ¿sí? Está acompañada incluso de necedad, ¿no? Y somos de los que no nos acordamos de que la salud es un recurso que puede perderse, ¿no? Y somos así. Les iba a hacer una dramatización, ¿verdad? Porque incluso yo debo reconocerlo, ¿no?
si algo me desagrada es la gente perezosa, ¿no? Y entonces yo llegué a criticar, a señalar a personas que caminan así, ¿no? Les iba a mostrar cómo caminaba yo, ¿verdad? Pero no puedo ahorita, ¿no? Pero ahora que tengo que ir caminando, agarrándome de las cosas o de las personas, y ya suprimí la andadera porque dije, no, luego me dicen, ya, bota eso. Entonces, y ahora yo tengo que meterle al ralenti, ¿no? Ir pasito a pasito para no desequilibrarme. Entonces, así somos. No valoramos la salud. Y es a donde quiero llegar. Es a donde quiero que tú pienses, ahora que estás midiéndote con el saludómetro, digas, ¿qué estoy haciendo con la salud de la que yo gozo hoy día? Antes de que vengan los días malos y digas, en ellos no tengo contentamiento, ¿verdad? Y que digas, ay, yo hubiera podido hacer tanto. Yo cuando tenía tu edad, cuando yo estaba bueno, ¿no? Así los mayores decían eso, ¿no? Cuando yo estaba bueno, no hombre, yo hacía todo esto. Entonces, ese recurso de la salud. Lo triste de esto, de este asunto, hermanos, es que aunque algunas personas han sido atendidas en su necesidad por Dios, ¿no? Cuando han clamado por salud, cuando han clamado por fertilidad, ¿no? Me acuerdo del caso de Ana, me acuerdo del caso de Elizabeth, ¿no? Sara misma, ¿no? Bueno, ella no lo pidió, me imagino que en algún momento lo pidió seguramente, pero Dios se lo concedió, ¿verdad? Gente que ha recibido sanidad milagrosa, ¿no? De parte del Señor. Y tú dices, es que algo debería haber cambiado en estas personas, ¿no? Imagínense, Lázaro, ¿no? Murió, estuvo 4 días en el sepulcro y resucitó, ¿no? Imagínense a Naamán, ¿no? ¿Se acuerdan de ese corito, no? Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de Naamán, ¿no? ¿No se lo saben? ¿No? Bueno, pues, para los que sí, ese, ¿no? Naamán, o sea, le dijeron, vete al río, N veces te lavas y vas a ser sano de tu lepra, ¿no? Y el otro leproso que el Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser limpio? Sí, Señor, quiero ser limpio, ¿no? El ciego de nacimiento recibió la vista. Eso debió marcar un antes y un después en las personas. Ese antes y después, donde estamos hablando de una sanidad milagrosa, ¿no? Es lo que hace Dios en nuestra vida cuando nosotros somos salvos, hermanos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando nosotros muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y esto también lo leíamos en Isaías 53, y por cuya llaga fuiste vosotros curados. Del pecado, la principal enfermedad que nos trae muerte, nos quita la salud espiritual, ¿verdad? Y nos condena a la muerte eterna. Aquí se habla de que esta enfermedad fue para la gloria de Dios. Hemos hablado en otros espacios, ¿verdad? Que hay enfermedad de muerte, ¿sí? Hay enfermedad por disciplina y hay enfermedad que es para la gloria de Dios. Entonces, he aquí, esta enfermedad, esta muerte fue para la gloria de Dios, ¿no? Así que incluso nosotros hemos alcanzado bendición a través de este relato, hermanos. Y mucha gente que escuche esta predicación, que escuche este mensaje, que lea este capítulo de la Biblia, para que usted vea cómo la Biblia es un libro vivo, hermanos. Si yo como hijo del vecino que jamás he leído la Biblia, leo este capítulo, digo, wow, ese Señor Jesús sí era poderoso, ¿no? Y ese versículo que dice, ¿crees esto? ¿Crees, verdad? Que si crees en mí, aunque estés muerto, vas a vivir. Y que si crees en mí, vas a vivir eternamente, ¿verdad? Y la pregunta es para todos, ¿crees esto? Con ese solo pasaje, alguien podría llegar a la salvación, hermanos. ¿Amén? Entonces, necesitamos acercar la palabra de Dios
a las personas. Los indiferentes pueden ser vivificados. Los que dudan pueden ser convencidos. Los impíos, ¿verdad? Los pecadores pueden ser convertidos. El que llora una muerte, ¿verdad? Puede tener esperanza en Jesús a través de este relato, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿no? ¿Va usted a querer evitar el sufrimiento y la enfermedad en su vida? No, no, Señor, que no me venga ningún mal. Cuando es algo a través de lo cual usted puede dar testimonio. ¿Acaso no están ustedes dispuestos, hermanos, a que nuestros amigos, nuestros hermanos de fe, ¿verdad?, digan también de nosotros: Señor, he aquí, el que amas está enfermo? Otra de las cosas que podemos encontrar en este pasaje es cómo las hermanas de Lázaro dan un informe al Señor Jesús, ¿no? Le dan un reporte. Podríamos asemejarlo a que pusieron en oración a su hermano, ¿verdad? Dijo: Señor Jesús, he aquí, el que amas está enfermo, ¿no? Córrele, ¿no? Ven a verlo. ¿Por qué es importante mencionar esto, no? Porque, hermanos, tenemos que dejar de pensar en que la oración es semejante a lo que mencionaba ese predicador latinoamericano, ¿no? Que algunos tenemos a Dios como una máquina de refrescos, ¿no? Que vas, echas tu moneda, picas un botón y te da lo que Él quiere, lo que tú quieres, ¿no? Y así tenemos a Dios. Perdemos de vista que la oración es un medio de comunicación con Dios. Es un medio de comunicación constante. Señor, buenos días. Gracias porque me dejaste despertar y porque mi familia está bien. Llévalos, comer a donde van, acompáñame a mi trabajo. Y ahora que estás comiendo, Señor, gracias porque me diste este trabajo y bueno, puedo tener estos alimentos. Oye, Señor, ¿qué crees que no me salen estas cuentas de mi contabilidad? Señor, el programa nada más no lo puedo corregir. Señor, estoy reparando unos zapatos y no me salen, o ya me machuqué el dedo. Señor, ay, Señor. ¿Sí me explico? Es una comunicación continua. No es: Señor, ya me voy para el trabajo, llévame, con bien, ¿no? Luego estás comiendo: Señor, gracias por los alimentos, ¿no? Te vas a dormir y: Señor, dame descanso en esta noche. Ah, que está enferma la niña Eli. Ah, Señor, pues sana a Eli. ¿No? Hay algo que me apena, hermanos. Me apena, y se los voy a decir, ¿no? En la reunión de varones hablamos al respecto, ¿no? Yo sé que ponen sus reacciones ahí en las peticiones de oración y eso, ¿no? Entonces ya veo, ¿no? 15 reacciones. 14 mujeres y un hombre. Los hombres seguimos pensando que las cosas espirituales son cosas de mujeres. ¿Te detuviste a orar por tu hermano Fer, que le está pasando mal porque su hijita le dio una apendicitis, ¿no? Y te aseguro que tienes otros chats en WhatsApp que, bueno, eres súper activo, ¿no? Y viva el América y arriba el Cruz Azul y seguramente hablas de partidos políticos y de tantas cosas que te llaman la atención, ¿no? Pero cuando dicen: oye, vamos a orar por esta necesidad, a lo mejor ni la viste, ¿no? Entonces, acúsonos, varones, de que tenemos que ser más espirituales en ese sentido. Ya nos autorreprendimos en la sesión pasada y espero que tomemos decisiones en base a convicciones, como lo hablamos. Que conste que empecé como a las 12:20, no se me desesperen. Se va a desquitar del mes que no predicó. No, no. No, hermanos, no. Entonces, es importante que estemos en comunicación constante con Dios y que estas cosas se las estemos poniendo delante a Él, ¿no? Si recuerdan un episodio, ¿verdad?, en el que los discípulos de Juan el Bautista, cuando decapitan a Juan, ¿qué es lo que hacen? Aunque ellos no eran discípulos de Jesús, fueron con Jesús. Señor Jesús, decapitaron a Juan, ¿no? Entonces, cada cosa que sucede en tu vida, por supuesto que puedes ir y ponerla delante de Dios, ¿no? Y no solamente el día que tienes una necesidad te vas a poner a orar o a hablar con Él, ¿no?
qué alivio es derramar nuestros corazones delante del Señor con todas esas cargas que tienes. Pero más allá de eso, el estar agradecidos de manera constante, el poner en manos de Dios tus planes, el encomendar a Dios tu camino, cada cosa que está sucediendo en tu vida, de eso se trata la oración. De tener una relación con Dios, ¿no? ¿Cómo es con la novia? ¿Cómo es con el novio? ¿Cómo es con tus padres? Digo, yo sé que a algunos no les hablan, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? Es un hablar constante, es un comunicar constante, hasta de, oye, ¿qué estás cocinando? No, pues ya puse los frijoles. Oye, ¿y tú? No, pues yo voy camino al trabajo. Y a veces hablamos de lo que sea, ¿verdad? Pero nos comunicamos y nos enteramos de qué están haciendo los que amamos. ¿Dónde vas? No, pues ya llegué a la escuela. O sea, repórtate. Y estamos ahí sobres, ¿no? Teniendo cuidado de los que amamos. Entonces, ¿por qué no podemos tener eso mismo con Dios? ¿Tú crees que Dios te ama? Sería importante mostrarle a Dios nuestro amor, ¿verdad? A través de una mejor comunicación, ¿no? Entonces, en toda dificultad, en toda situación que estemos viviendo, enviemos ese mensaje a Jesús. No nos guardemos el dolor, no nos guardemos esas cosas que a veces a nosotros nos parecen nimiedades, ¿verdad? Pero que si el Señor cuenta los cabellos de nuestra cabeza, hermanos, por supuesto que le va a interesar ese dolor agudo que tienes de cabeza. Esa incomodidad menstrual que te llegó, sí, lo puedes poner delante del Señor, ¿no? Esa inquietud en tu trabajo, esa inquietud en tu escuela, nada más no le digas que te ayuda a pasar el examen, porque si no estudias, pues no, así no, ¿no? O luego decimos, es que quiero orar por mi escuela, pues ¿qué se cayó? Realmente, si estás en comunicación con Dios, Dios sabe, este me está pidiendo por su examen de matemáticas que no le salen las cuentas, ¿no? Entonces, es diferente ser más específicos por ello, ¿no? Entonces, dice en el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. ¿Y cuándo acudimos al refugio? Cuando estamos en necesidad, ¿verdad? Cuando algo sucede, cuando viene el huracán, cuando viene el tornado, etcétera, ¿no? Entonces, ese mensaje hay que hacerlo llegar al Señor. Estar en constante comunión con Él. Y por último, encontramos en este pasaje un resultado inesperado, ¿no? ¿Por qué un resultado inesperado? Bueno, ¿qué esperaban las hermanas de Lázaro? Que el Señor dijera, pues en mi poderosísimo nombre, sana a Lázaro, ¿no? Pero no llegó. No llegó. O que le hicieran como unos pastores, ¿no? Así que, Lázaro, sana, ¿no? Y no llegó. Entonces fue un resultado inesperado. Lázaro murió, ¿no? Entonces, entendemos que Jesús puede conocer nuestras dificultades y sin embargo, actuar aparentemente como si le fueran indiferentes. Aparentemente. Él tenía un propósito distinto. ¿No? No podemos esperar que todas nuestras oraciones, ¿verdad?, por sanidad, sean contestadas y de manera express, ¿no? Porque de ser así, pues nadie moriría. Los hospitales quebrarían, ¿no? Y de ahí depende mucha gente, ¿no? Pero no es solamente eso, hermanos, ¿no? Lo que sucede es que pudiera ser que nuestra oración se esté contraponiendo a una oración más poderosa que la tuya, ¿no? Dice en Juan 17:24, ahí mismo en Juan, si quieren avanzarle un poquito, la oración de Jesús por nosotros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién oró esto? Jesús. ¿Y por quién oraba? Por nosotros. Entonces, si Jesús está orando a Dios el Padre, ¿verdad? ¿Quién es nuestro intercesor ante Dios? Jesús. Entonces, si Jesús recibe nuestras oraciones y las hace llegar al Padre, y Él dice, no, quiero que mejor me lo traigas para acá, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y esto nos remonta a la oración en Getsemaní, ¿no? Que se haga tu voluntad, lo que tú quieres y no lo que yo quiero.
Y eso Jesús le contó para ser glorificado y ser puesto hasta lo sumo, ¿no? Por su obediencia. Entonces, ¿de dónde nos sacamos? Que todos debemos sanar al 100% y vivir con salud al 100% siempre. Es un recurso más que el Señor nos da para hacer su obra. ¿Cuántas gripas le dieron a Jesús? No es que no sabes, ninguna. La Biblia no habla de ninguna gripa. Ni le dio apendicitis, ni le dio tos, ni tosferina, ni tétanos, ni... ¿Se enfermó Jesús? Entonces él siempre tuvo su salud. Tenía que ser ese cordero perfecto, sin mancha, sin virus, sin bacterias, ¿no? Que pudiera ser sacrificado por nosotros. Y sin embargo, murió, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, podemos encontrar, por ejemplo, a Ezequías, ¿no? ¿Se acuerdan de Ezequías? El Señor le concedió 15 años más de vida. Sí, el Señor le concedió 15 años más de vida. A mi hermano Uziel, que algunos conocen la historia, ¿verdad? Mi hermano Uziel tuvo un cáncer terminal cuando él tenía 16 años. Y el Señor lo sanó milagrosamente. Sí, de verdad, fue una sanidad milagrosa, ¿no? Y el Señor le concedió 34 años más de vida. Y se murió a los 50 años, ¿no? Y entonces no faltaría quien dijera, ay no, ¿por qué se murió Uziel tan joven? Y el Señor lo sanó milagrosamente y le dio 34 años más. ¿Qué había que reclamar? ¿No? Bueno, a lo mejor te tenía que morir a los 48, ¿no? Porque mi sobrina Erika, que es su hija mayor, ella atestigua, ¿no?, que mi hermano sufrió un infarto mortal y ella le dijo a Dios, déjame a mi papi otro tiempo, ¿no? Y el Señor volvió a dejar a Uziel con vida, ¿no? Acto seguido, mi hermano muere el día de su cumpleaños. ¿Tendrá algún significado? ¿No? No sé usted, yo pienso que sí. Pero le dio 34 años más de vida, ¿no? Ver a sus 3 hijos universitarios, cumplió una misión acá, ¿no? A lo mejor no la que Dios hubiera querido, pero le dio todos esos años más. Entonces, ¿nos vamos a poner Ezequías? Señor, dame 15 años más de vida, ¿no? Dame 10 años más, ¿no? Usted puede pedir lo que quiera en oración, ¿verdad? El tema es, ¿está alineado a la voluntad de Dios? Esa es la parte que no sabemos, pero sabemos que el Señor tiene cosas buenas a los que le aman. Sabemos que el Señor tiene pensamientos de bien para los que le aman. Pero también dice lo que leímos en Hebreos 12, que al que recibe por hijo le da azotes, ¿verdad? Y al que ama, disciplina. Y al hijo que es obstinado, que es necio, que es orgulloso, lo quebranta. Lo magulla, lo ablanda para que sirva para su obra, ¿no? A menudo, nuestros seres queridos resultan ser nuestros ídolos, mis queridos hermanos, ¿no? Sí, nos convertimos en idólatras. Es algo similar a hacernos figuras de barro, figuras de yeso, o si se ponen listos, pues hacen cooperacha de llaves y los funden y hacen uno de fierro, ¿no? Pero es equivalente el desear siempre la salud máxima, la vida máxima a los que queremos. Y tenemos que identificar esa delgada línea entre realmente estoy consagrando las cosas que Dios me da a Dios, ¿no? Recuerdo el caso de Ana, ¿no? Cuando recibe a Samuel, ¿qué hace Ana? No, es mi hijo, Señor, ya es mi hijo, ya me lo diste y pues ya, ¿no? ¿No? Ana va, dice, Señor, ¿tú me lo diste? Y yo lo consagro a ti. ¿No? ¿Cómo somos con todas esas cosas que nos da el Señor, con todos esos recursos? Hoy estamos hablando de la salud. Es un recurso que el Señor te da. ¿Cómo lo estás utilizando para obrar la voluntad de Dios? ¿Cómo lo estás utilizando para darle gloria a Dios?
¿Vas a esperar a estar enfermo para consagrarte a Dios? ¿Vas a esperar a no poder caminar para ir a donde Dios se quiere mandar? Lo que más tememos, hermanos, como seres humanos, es la muerte. Y te invito a que cuando esto esté en YouTube, veas un cuadrito aquí que dice, ¿no?, la cualidad de carácter que vimos que se llama denuedo. Y si se acuerda de lo que es el denuedo, no es nada más el poder hablar con fluidez, con valentía. Hablamos de 3 cosas para las cuales se aplica el denuedo. El denuedo es valentía, el denuedo es valor, el denuedo es coraje, ¿sí? Y la primera cosa a la que nos referíamos es el miedo a la muerte. Usted no debe tener miedo a la muerte, hermano. No debemos tener miedo a la muerte. Justo lo acabamos de leer. El Señor Jesús oró por eso. Esos que me diste, échamelos para acá, para que vean mi gloria, para que vean acá cómo estoy, ¿no? Que conozcan mi gloria. ¡Qué privilegio!, ¿no? Hay algunos hermanos que dicen, yo quiero ser de los que quedemos hasta que venga el Señor, porque yo quiero alcanzarlo en el cielo y que me arrebate ahí, y ¿no? Pero ¿sabes de qué te perderías? De vivir la experiencia de Lázaro, de morir y resucitar, ¿no? Que nos hace tan parecidos a Jesús. Nos perderíamos eso, ¿no? Entonces, no sé qué es mejor, ¿no? Así como decía Pablo, ¿no? Si me voy de una vez o me quedo, ¿no? Pero son de las cosas hermosas que encontramos en la Biblia, ¿no? Me gustaría concluir con una pregunta. ¿Usted cree que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro? ¿Usted cree que los amaba? ¿Jesús te ama a ti? ¿Dios te ama a ti? ¿Crees que Jesús te ama a ti? ¿Crees esto? ¿Cuál sería la mayor evidencia para ti de que Jesús te ama? Que te sane en ese dolor que estás, que te sane en esa enfermedad en la que te encuentras. Cuando nunca, mucha gente, ¿verdad? Muchos enfermos jamás han buscado a Dios, ¿no? Jamás han buscado su rostro. Y el día que están sumidos en la enfermedad, ese día quieren clamar a Él, pero ni siquiera saben cómo hacerlo. Recuerdo una ocasión que alguien me pidió que fuera a orar por una persona al centro médico, porque estaba desahuciado, ¿no? La persona pues no conocía la Biblia, tenía creo que alguna religión por allí. Y llegué a hablar con él, ¿no? Y pues tratando de buscar que él tuviera convicción de pecado, ¿no? Que él necesitaba a Dios en su vida y necesitaba reconciliarse con Dios. Pero él me decía, no, yo soy una buena persona. Yo nunca le he hecho nada malo a nadie. ¿Por qué necesitaría yo a Dios? Él creía que alguien iba a hacer unas ceremonias después de muerto y que él iba a pasar del limbo o del purgatorio al cielo, ¿no? Yo le mostré con la Biblia que no. Pero ¿cuántas personas no tenemos esa idea, no? ¿De para qué considerar a Dios ahorita? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué estudiar la Biblia? El pastor insiste en que aprendamos para discipular a otros, pero a mí eso pues, no se me da. No. Al día de hoy, esta historia debería estar marcando nuestras vidas, hermanos. Yo espero que hoy te pases por el saludómetro, ¿no? Y yo te veo que llegaste hoy caminando por tu propio pie, con algunas salvedades, ¿verdad? Pero, ¿cómo estás utilizando tu salud? Ese recurso tan valioso que apreciamos tanto, ¿no? Pero que a veces no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que la perdemos. O nos da un bajón en el saludómetro, ¿no? Les recuerdo que todos los aquí presentes somos sobrevivientes de una pandemia, hermano. ¿Y a usted ya se le olvidó? Diga usted, porque a mí me recordaron que lo que me pasó podría ser una secuela del virus, ¿no? Entonces ya me la recordaron, ¿no? Pero
Hermanos, somos sobrevivientes de una pandemia. ¿Cuántas gentes murieron? ¿Cuántas personas que conocías murieron? ¿Cuántas personas de tu calle? ¿Cuántas personas de tu familia? No te puedes olvidar de eso. Dios te bendijo con la vida. Te dio una nueva oportunidad. ¿Cómo la estás utilizando? ¿Cómo estás aprovechando tu nueva porción de salud, verdad? ¿Cómo la estás aprovechando para la obra de Dios? ¿Estás haciendo a Dios grande? ¿Estás haciendo a Dios así majestuoso que todos digan, wow? Incluso en la enfermedad, ¿no? O los que te ven llegan, si te quejas, no, pues estoy sordo y no puedo caminar solo y chafle, Dios, sáname, sáname, Señor, sáname, ¿no? ¿O cómo lo vas a tomar? Vas a decir, ay, sí, el pastor bien espiritual. No, o sea, fue algo complicado. La primera semana fui quebrantado, fui de, Señor, ¿qué me pasó, no? Y ahora más de un mes de estar en este estado, digo, Señor, soy todo oídos, ¿no? Habla que yo escucho, ¿no? Entonces, hermanos, consagremos nuestros recursos. No esperes a que tus recursos se terminen. No esperes a que vayas de salida y digas, no, ahora sí, ¿no? Ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Yo recordaba precisamente ese tiempo en el que mi hermano Uciel enfermó de cáncer, ¿no? Y en algún campamento yo en ese tiempo le dije al Señor que yo quería servirle, ¿no? Y la verdad es que desde los 20 años, hermanos, yo estoy dirigiendo cultos, enseñando, predicando, yendo a misiones. De repente alguien por ahí decía, no, ay, Hugo de pastor. Ay, sí, ¿no? Si me estás oyendo, sí, fuiste tú, ¿no? No fue algo como mi hipoacusia súbita, ¿no? O sea, no fue súbito. El Señor nos ha preparado todo este tiempo desde que tú te convertiste para hacer algo en la obra de Dios. Tienes que tomar decisiones en base a tus convicciones y hacer uso de los recursos que el Señor te ha dado, como la salud, tan preciada de la que gozas el día de hoy. Y por lo que tenemos que estar agradecidos con el Señor, ¿sí? Entonces, busquemos el rostro de Dios, busquémoslo sin demora, ¿verdad? Y puede ser que tu enfermedad que tienes hoy sea parte de ese camino, ¿verdad? Del amor por el que Jesús quiere llevarte a Él. Él quiere que voltees a Él. Él quiere que busques su rostro de manera sincera, de todo corazón, y le digas, Señor, heme aquí. Envíame. ¿Qué quieres que haga? Consagremos nuestros recursos, hermanos. El día de hoy quiero que te lleves esa idea. Consagra al Señor tu salud. Consagra al Señor tu salud, entrégasela y dile, aquí estoy. Este es mi sacrificio vivo. Te entrego la salud que me estás dando para que la uses. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Se pueden pasar mis hermanos de la alabanza? Te pido que estés en actitud de oración. Vamos a despedirnos, vamos a hablar con el Señor. Recuerda, la oración es un medio de comunicación, no es un wish list, no es una lista de deseos, no es una lista de peticiones. La oración es esa comunicación de ida, ¿verdad? La comunicación de vuelta es la lectura que haces de la palabra de Dios. Eso es estar en comunión con Dios, ¿no? Vamos a orar. Amado Dios, cuántas gracias te damos, Señor. Primero que nada, por la vida que nos das. En segundo lugar, por la salud que también nos das, Señor. Enséñanos a valorarla, enséñanos a cuidarla, pero sobre todo, Señor, enséñanos a consagrarla a ti. Que realmente esa salud que nos das pueda ser utilizada para darte gloria, Señor. Para hacer tu obra. Para cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Antes de que vengan esos días malos, Señor, en los que no tengamos contentamiento. Esos días en los que la enfermedad nos imposibilite para hacer lo que tú quieres que hagamos. Señor, gracias por la disciplina.
Gracias por esa enfermedad de muerte y gracias por esa enfermedad como la de Lázaro que han servido para darte gloria, Señor. Gracias por ese precioso capítulo en tu palabra que nos enseña tanto acerca de cómo eres tú en cuanto al tema de la salud, Señor. Sabemos que es un valor preciado que tú nos has dado, pero también sabemos, Señor, que podemos caer en idolatría, que podemos caer en obstinación, podemos caer en necedad, Señor, cuando esa salud se ve reducida, cuando se ve perdida, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que tú tienes un propósito en todo ello y que si somos tus hijos, Señor, tú nos vas a azotar, tú nos vas a disciplinar, tú vas a moldear este barro, Señor, hasta que sea esa preciosa obra que tú quieres concluir en nosotros. Te damos tantas gracias por tu enseñanza, por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias por todo esto, Señor. Queremos realmente consagrar a ti este recurso hermoso de la salud que tú nos das. Hasta el día en que tú nos la quieras mantener, Señor, queremos usarla para tu gloria, queremos usarla para tu propósito, queremos usarla para tu obra, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en ello y que podamos ser conscientes, Padre, de que es un regalo hermoso que tú nos has dado. Te damos tantas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.